Riobamba tiene dos fuentes de agua importantes. La una es la cordillera occidental y la otra es la cordillera oriental. Hace cerca de 18 años se planteó un proyecto que dé agua también desde las cordilleras orientales, es decir, del sector de los Cubillines, del sector del Sangay, del lugar donde estamos, de Pungalá. Se estima que el proyecto Maguazo-Alao, cuando se lo utilice completamente, dará alrededor de 500 litros por segundo. ¿De dónde nace los 500 litros por segundo? De dos ríos. Uno del río Maguazo, que está en la parte superior, en los páramos, y otro del río Alao, que se encuentra a nuestros pies en este momento. El río Alao es un río para captación del proyecto Maguazo-Alao, simplemente de manera sustitutiva o complementaria en caso de que haya mucha demanda del río Maguazo o cuando exista una disminución del caudal de este río. Por eso es que este momento está funcional el proyecto Maguazo-Alao, porque únicamente se necesita el agua del río Maguazo, porque únicamente se necesita este momento 120 litros por segundo de agua. Sí, más que suficiente con lo que se tiene del río Maguazo, inclusive en épocas de sequía. Eso significa, en otras palabras, que el proyecto Maguazo-Alao durante un buen tiempo funcionará únicamente a gravedad. Tenemos 3 puntos claves del proyecto Maguazo-Alao. El uno es la captación, la boca toma, que se llama, que está en el extremo de Pungalá, ¿sí? Abajito de los páramos. El otro punto es la planta de tratamiento de Moloboj, donde se procesa el agua que llega desde el río y se le purifica para consumo humano. Y el otro punto está en los tanques de San Martín de Veranillo, desde donde se distribuye el agua para Riobamba. Lo más alto es el río Maguazo. A la mitad de la altura está Moloboj y más abajo el tanque de San Martín de Veranillo. Por eso es que todo funciona a gravedad. Hay una parte que hace una especie de sifón, que es el río Alao, junto a la empresa eléctrica Riobamba, a la hidroeléctrica. Cuando se necesite el bombeo desde el río Alao junto a la planta hidroeléctrica, ahí habrá que succionar el agua que se necesite y por eso es que en ese momento hará falta el bombeo desde esta planta de bombeo en el río Alao que se encuentra ahora a nuestros pies. Pero no va a ser necesario por el momento. ¿Por qué hago esta explicación del proyecto Maguazo-Alao? Porque es la base mediante la cual hemos propuesto básicamente, aparte de otras, 2 fuentes de financiamiento de los proyectos de protección de las fuentes hídricas. La una fuente proveniente de la empresa Riobamba BP, la empresa de agua potable. Y la otra fuente sería del mismo municipio, porque la idea es que se pueda entregar recursos en la medida en la que se entrega el agua. Mientras más agua se entrega, más recursos tiene la comunidad, que es lo correcto, que es lo justo. Eso significaría que en este momento tendríamos apenas el 25% del presupuesto planteado para Pungalá, en este caso, porque solamente se utilizaría el 25% de la capacidad de Maguazo-Alao. Para compensar esto, porque eso significaría más o menos $25,000, se ha planteado que se tome del presupuesto institucional un valor aproximado de $100,000 cada año y con eso compensamos el poco caudal que actualmente se utilizaría de Maguazo. Existen otras fuentes hídricas que también hay que proteger. Esta ordenanza es de muchísima avanzada en el tema del cuidado ambiental porque estamos siendo un cantón que quiere poner plata, recursos para la protección de fuentes naturales de agua y zonas de recarga hídrica para el consumo humano y saneamiento ambiental de Riobamba. Nosotros tomamos el agua de Pungalá y del Chimborazo y luego la desechamos en el río Chambo. ¿Cómo la desechamos? Sucia. Es necesario poner recursos para siempre para que esta agua sucia se limpie. ¿Cómo lo pensamos hacer? Así como aquí hay plantas de tratamiento en Moloboj para el consumo humano, en Cubijíes va a haber una planta de tratamiento para la limpieza de las aguas servidas para que caigan limpias al río. Y en San Luis va a haber otra planta de tratamiento para que se entreguen las aguas limpias al río Chambo.
con eso lo que estamos haciendo es ser agradecidos con la madre naturaleza, con la Pachamama, que nos está entregando el agua y que nosotros, de forma agradecida, la devolvemos en estado de limpieza. Pero esto necesita hacerse estudios, proyectos, diferentes temas. Y una de las cosas que se necesita también es incentivar a las comunidades para que protejan los páramos, para que protejan el agua. Y eso se lo hace cuando la comunidad se siente beneficiada de un producto. Por eso es que esta ordenanza es tan importante, porque no solamente que es un agradecimiento a la gente de Pungalá, sino es un agradecimiento al mismo planeta que nos entrega el agua para el consumo humano.